Bueno, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Y se está grabando. Según yo. Sí, grabando. Bueno, vamos a hablar del uroanálisis en esta clase, o como nosotros lo conocemos como examen general de orina. Primero, pues, ¿cuál es la definición de uroanálisis? Pues la definición es que es un perfil o bien grupo de pruebas tamiz que tiene la capacidad de detectar enfermedad no solo a nivel renal, sino también del tracto urinario e incluso sistémica. Pues tiene la verdad que mucho tiempo, o sea, antiguamente pues probaban la orina para detectar, por ejemplo, diabetes por el sabor dulce. Se conoce que es una biopsia líquida que se obtiene de manera indolora, pues generalmente, no más que si por ejemplo ponemos obviamente una sonda, pues obviamente podemos generar dolor. Para realizar el uroanálisis se utiliza principalmente lo que son las tiras reactivas y el examen de sedimento urinario. Las tiras reactivas que son, o sea que pues un ejemplo es el que tenemos aquí a su derecha, son el método más usado para obtener la información físico-química, donde pues ya podemos ver la presencia de nitritos, leucocitos, proteínas, el pH y pues otras cosas que vamos a hablar más adelante. El examen de sedimento urinario que se hace por microscopía, pues es una parte integral también del uroanálisis. Lo siguiente, para obtener unos resultados, o sea, confiables, adecuados, tenemos que tener una muestra de orina adecuada. Para eso, las guías CADIVO recomiendan usar la primera orina de la mañana para la muestra. Y también se recomienda que se den instrucciones escritas. Sobre todo esto pasa con la recolección de orina de 24 horas, ya que podemos tener una sobrecolección o infracolección si el paciente no entiende bien cómo es que tiene que recolectar la muestra. Por eso se recomienda que decirle, empieza a recolectarla, así como lo hacemos en el hospital, a partir de las 7 de la mañana, la primera muestra de orina que dé hasta las otras 7 de la mañana. También es importante, por ejemplo, en la proteinuria ortostática, si estamos sospechando de ella, de que el paciente dé una muestra después de estar acostado cierta cantidad de tiempo y la otra muestra cuando esté cierta cantidad de tiempo también parado. Otro punto importante cuando se da en las muestras de orina es que antes de 24 horas previas a que se vaya a dar la muestra, se evite el ejercicio físico extenuante. Esto va a ser porque podemos tener proteinuria inducida por el ejercicio, así como también la presencia de hematuria u otros cilindros y de otros cilindros urinarios también, que pues nos pueda, y por ende el ejercicio pues nos va a alterar la muestra de orina. Y pues en mujeres evitar durante la menstruación, pues por obvias razones de que va a estar contaminada con sangre. Respecto a la microscopía urinaria, o sea, cuando ya vamos a hacer el análisis del sedimento urinario, en esto algunas guías internacionales recomiendan que la muestra del chorro, pues sea del chorro medio de la primera orina de la mañana. Sin embargo, esto lleva falsos negativos. Esto es porque aunque se cree que esa primera muestra como está ácida y pues, o sea, como que tiene las características necesarias para preservar las partículas, porque pues también está muy concentrada, pues se cree también otra cosa, o sea que por otra parte, como ha estado tanto tiempo en la vejiga esa orina, existe la lisis tanto de células como de cilindros y por ende, o sea, aunque haya cilindros y células, cuando ya se observe la muestra al microscopio, esos ya van a estar lisados y por eso es que nos pueden dar falsos negativos. Es por eso que la recomendación es que sea la segunda orina de la mañana y pues que en esta se realice tanto la tira reactiva como la microscopía urinaria. Ahora, igual, para obtener una muestra,
donde nos importa más observar el sedimento urinario, es importante, tanto en hombres como mujeres, pues el lavado y secado de genitales. En las mujeres, por ejemplo, es, ¿cómo se dice? Descubrir, o sea, de los labios mayores, y que la orina sea, como ya sabemos, del chorro medio. En niños, pues sabemos que es un poquito más difícil y que pues se pueden utilizar bolsas colectoras de orina que normalmente pueden estar contaminadas, y pues en casos especiales se puede realizar una punción suprapúbica. También en otros pacientes, por ejemplo, que tengan catéteres urinarios permanentes, ya por solo tenerlo va a estar predispuesto, bueno, más bien va a tener leucocituria, bacteriuria, hematuria y candiduria. También en otros pacientes que no tengan catéter, pero que nosotros queramos tomar la muestra por catéter por alguna situación, es importante saber que al realizar la colocación del catéter es muy probable que la orina que se tome de esa muestra vaya a tener hematuria. Las características del recipiente, pues también es importante, pues debe estar limpio, una capacidad de 50 mililitros aproximadamente, un diámetro de la apertura de 4 centímetros, eso es para que haya menor dificultad al tomar la muestra, no que normalmente, por ejemplo, en el hospital se da el tubito rojo y pues, o sea, no se mide como 1 centímetro de apertura. La base también debe ser amplia, eso pues para evitar que se derramen. Debe estar tapado y etiquetado con el nombre del paciente y la hora. Es importante también respecto a la muestra de orina el tiempo entre la recolección y el análisis. Debe ser menor a 3 horas. Esto sabemos que la verdad es que en el hospital casi nunca se cumple, entre que se da la muestra, se lleva, se deja en el laboratorio, que lo procesen los del laboratorio, pues a veces no se llega a cumplir. Y pues esto también va a tener alteración en lo que vamos a encontrar pues ya en el análisis de la orina. Si no es posible que sea menor a 3 horas procesar la muestra, se recomienda refrigerar entre más 4 grados centígrados a más 8 grados centígrados. Sin embargo, es importante mencionar que a esas temperaturas se pueden precipitar fosfatos y uratos. O bien, si no se puede refrigerar, se pueden usar otros compuestos como formaldehído o glutaraldehído. Sin embargo, estos compuestos que más adelante les voy a mencionar también pueden alterar dando falsos positivos o falsos negativos dependiendo de lo que queramos ver. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Bueno, ahora respecto a las características físicas, vamos a mencionar primero lo que es el color. El color de la orina va a depender de la concentración de urocromo, y esto va a variar desde amarillo pálido ámbar, desde amarillo pálido hasta ámbar. Los cambios anormales pueden ser debido a condiciones patológicas o bien fármacos o bien alimentos, o sea, no porque una orina esté alterada el color significa pues que tenga alguna condición patológica, o sea, puede que esté en algún tratamiento o bien que pues haya consumido algún medicamento, perdón, algún alimento. Lo más común es que pues el paciente presente hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria, y pues esta se puede presentar desde rosa, roja, café o negra. La bilirrubinuria, esta se puede presentar desde negra o hasta amarilla o hasta café. La cristaluria de ácido úrico masiva, esa se va a presentar de color rosa. Y existe un síndrome que es poco común, sin embargo sí se puede llegar a presentar, que se conoce como el síndrome de la bolsa de orina púrpura. Eso se va a dar principalmente por esas bacterias, que esas van a ser productoras de, ¿cómo se dice? Se fue. Bueno, ahorita les digo.
va a ser Providencia, E. coli, Proteus, Pseudomonas y Klebsiella. Aquí podemos ver una imagen donde se ve una imagen representativa de lo que es el síndrome de la orina púrpura. Esto se va a dar principalmente en pacientes que tengan catéteres permanentes y se cree que es por un mecanismo donde el triptófano que se absorbe en la dieta por bacterias que se encuentran durante el intestino se produce desaminación, produciéndose indol, que es absorbido posteriormente y pasa a la circulación hepática, donde se conjuga, se produce indoxil sulfato y por medio de las bacterias que van a estar, se produce indoxil sulfato y este pasa ya a orina. Y por medio de esas bacterias que van a tener esas enzimas de sulfatasas y fosfatasas, van a producir indoxil, que se puede ir a producción de índigo, que va a dar la tonalidad azul, o bien de indirrubina, que va a dar el color rojo. Se cree que esas sustancias, al reaccionar con un componente de la bolsa, que es el PVC, pues va a dar esas tonalidades. En sí, no es como de alarma de que el paciente esté grave por tener el síndrome de orina púrpura, pero sí nos habla de que existe una bacteriuria y generalmente se asocia a orinas alcalinas. Entonces, al momento de nosotros eliminar la bacteriuria y hacer la orina más ácida, pues va a desaparecer este síndrome de la orina púrpura. Entonces, simplemente tenemos que dar tratamiento para la infección que existe. La quiluria también... sí, perdón. Eran bacterias productoras de ureasa, las que producen este síndrome de la bolsa de orina púrpura. La quiluria la vamos a observar con un tipo lechoso, como podemos ver esta imagen a la izquierda. Esta imagen es de un artículo de una paciente femenina de 54 años que como antecedentes de importancias había tenido pues una operación en útero. Entonces, ella llega porque dice que en la primera orina de la mañana presenta esta orina de características lechosas. Entonces, se hace un estudio donde se ve que hay interacción entre las linfas, hay, ¿cómo se dice?, fístulas entre el sistema linfático y la vejiga. Es por eso que pues lo que estaba pasando era que hay una conexión entre los linfáticos y la vejiga y pues estaba excretando el quilo, que es lo que está en los linfáticos. Y por eso era la de la primera, porque ya después, como era la primera orina de la mañana, pues era la que tenía mayor concentración de quilo. Otras cosas que también nos pueden pues alterar el color de la orina pues son los fármacos. Puede ser rifampicina, fenazopiridina, que pueden dar una orina desde amarilla a naranja hasta roja. También puede ser la dexferrioxamina, que pueden dar una orina como rosita. La fenitoína, que puede dar una orina roja. La cloroquina y la nitrofurantoína, que como ya sabemos puede dar una orina como cafezosa. Tramtireno, propofol y los tintes azules de comidas enterales que pueden dar orina verde, el azul de metileno, que como su nombre lo indica, pues azul, el metronidazol, la metildopa y el imipenem con cilastatina que puede oscurecer pues también la orina. También lo otro pues son los alimentos, que por ejemplo el betabel, el ruibarbo, que es como es una raíz comestible que también te puede dar así como el tono rojizo, y los carotenos, que pues ya sería como naranja.
Bueno, continuando con las características físicas, la turbiedad, pues lo normal es que la orina sea transparente. Si la orina está turbia, puede ser una alta concentración de cualquier tipo de partículas, ya sea células, cristales o bien bacterias. Las causas más comunes son infecciones del tracto urinario, hematuria intensa y también pues contaminación por secreciones genitales. Continuando con el olor, un cambio en el olor puede ser causado incluso por la ingestión de alimentos como es de los espárragos, olor acre por producción de amonio, o sea, como lo que habíamos mencionado, de bacterias de ureasa. El olor a fruta dulce que se asocia a diabetes mellitus, la enfermedad de la orina de jarabearse, que pues como su nombre lo dice, pues va a dar olor a orina de jarabearse. La fenilcetonuria, que algunas literaturas las mencionan como olor a ratón u otras a moho. La acidemia isovalérica, que puede dar olor a sudor de pies. La hipermetionemia, que puede ser a mantequilla rancia o a pescado. Ahora continuando con las características físicas, la densidad relativa la podemos medir de dos formas, por gravedad específica o por osmolalidad. La gravedad específica va a ser el peso de un volumen urinario comparado con el peso del mismo volumen de agua destilada y va a depender tanto de la masa como del número de partículas disueltas. Normalmente esto lo vamos a poder medir a través lo vamos a poder evaluar a través de la tira reactiva, que va a medir la concentración iónica que va a existir en la orina. Puede haber tanto infraestimación como sobreestimación. La infraestimación, pues generalmente con pHs mayores de 6.5, o sea, en orinas alcalinas. Y la sobreestimación puede ser cuando existe proteinuria mayor a 7. Esto es porque las moléculas no ionizadas como glucosa, la urea, pues no se detectan por la tira reactiva. Entonces, este método pues no se correlaciona directamente con los resultados obtenidos por refractometría y por la osmolalidad, que pues es la otra manera de medir la densidad relativa. No, es que se refería más como que, o sea, con la gravedad específica, o sea, al momento de medirla, la tira reactiva no contaba lo que era la glucosa, o sea, en la gravedad específica. O sea, sí la mide la tira reactiva, pero no, o sea, al medir la gravedad específica, o sea, no medía, solo medía los iones, no las moléculas no ionizadas, como pues la glucosa y urea. Pues lo que mencionó. El refractómetro, esa es otra manera, donde va a medir el número de solutos por unidad de volumen. Y se sugiere que este se utilice en la práctica clínica, ya que pues es económico y pues es como más exacto que la tira reactiva. Sin embargo, pues también se ve influido por otros factores como la temperatura de la orina. Y pues aquí tenemos que la gravedad específica de 1 a 1.003 tenemos que es una orina diluida. Eso puede ser tanto por diabetes insípida o bien porque el paciente pues tomó mucha agua. De 1.010, esta es una orina isostenúrica. Eso se refiere a que es igual a la osmolalidad del plasma. Esto lo podemos encontrar en necrosis tubular aguda y o bien en enfermedad renal crónica. Y cuando es mayor de 1.004, siempre va a hablar de un agente osmótico extrínseco, como puede ser la presencia de contraste. Continuando con la densidad relativa, ahora hablando de la osmolalidad,
Esto va a ser la actividad osmótica por volumen de agua y esta puede ser por osmómetro. Y pues esto depende únicamente de la cantidad de partículas presentes y pues esta va a ser más confiable que la gravedad específica. Pues ahí terminamos con lo que son las características físicas. Continuando con las características químicas, estas las vamos a obtener, como les había mencionado, pues a través de la tira reactiva. Aquí, como les decía, se puede medir por la tira reactiva la gravedad específica, así como el pH, hemoglobina, la albúmina, grasa leucocitaria, nitritos, pigmentos biliares y la acetona. Puede ser tanto una lectura automática con espectrometría de reflectancia o bien puede ser una lectura manual, que supongo que es la que pues, se utiliza en el hospital. Las ventajas es que es simple, tiene un bajo costo y puedes tener un perfil urinario, o sea, completo dentro de 2 a 3 minutos, o sea, relativamente rápido. Las desventajas es que son resultados semi-cuantitativos y pues como les dije, o sea, puede haber falsos negativos o bien falsos positivos, dependiendo si hay una u otra sustancia. Y también depende mucho de la sensibilidad y especificidad de la marca de las tiras reactivas que se utilicen. Aquí a la derecha tenemos la mitad de una tabla donde te habla de lo que puede medir las tiras reactivas y las razones por las que puede haber falsos negativos o bien falsos positivos. Por ejemplo, en la gravedad específica, pues un pH urinario mayor de 6.5, o sea, alcalino, como habíamos visto, nos puede llevar a un falso negativo y un falso positivo, la proteinuria, por las razones que les había mencionado. El pH se reduce sus valores en presencia de formaldehído, que como habíamos mencionado anteriormente, eso se podría usar para preservar por más tiempo la muestra. La hemoglobina puede estar falsos negativos si tenemos una gravedad específica alta, si el paciente está tomando ácido ascórbico, o bien si se usó formaldehído. Y los falsos positivos, pues puede resultar en mioglobina o peroxidasas de bacterias. Igual la glucosa, los falsos negativos por si el paciente está tomando ácido ascórbico o bien por bacterias. Y los falsos positivos pueden ser por detergentes oxidantes o bien por un pH urinario muy ácido. En la albúmina, los falsos negativos es cuando haya concentraciones muy bajas de albúmina, o bien que sea una gravedad específica baja, o que sean proteínas tubulares que pues no va a detectar la tira, o bien que sean cadenas monoclonales ligeras o pesadas. Y los falsos positivos también pueden ser por gravedad específica, por pH, por detergentes de amonio cuaternario, clorexidina, etc. Otra parte, pues de las tiras reactivas que falta en la tabla, pues son estas, esterasa leucocitaria, los nitritos y la acetona. Y pues igual esos pues van a tener falsos negativos y falsos positivos. Aquí, por ejemplo, la esterasa leucocitaria va a tener mucho que ver pues con los antibióticos y hablando, por ejemplo, de los nitritos, pueden estar negativos en caso de bacterias de que no reducen nitratos a nitritos, o bien en pacientes que no consumen casi vegetales también pueden estar, puede resultar en un falso negativo. O bien que, por ejemplo, tomemos la muestra de una orina que fue, o sea, que tomó mucha agua y estuvo poco tiempo la orina en vejiga y pues no dio el tiempo para que las bacterias actuaran para producir de nitratos a nitritos. Las cetonas, pues igual falsos negativos, puede ser que no se almacenó adecuadamente. Y pues aquí tenemos los otros falsos positivos que pues igual aquí los pueden checar.
Continuando con las características químicas, respecto al pH, normalmente la tira reactiva va a medir de 5 a 8.5 o incluso hasta 9 y va a medir con intervalos de 0.5, que pues esto es un limitante en la precisión del pH. Desviaciones significativas, por ejemplo, valores menores a 5.5 o 7.5, pues es donde vamos a tener mayor problema. El formaldehído, como les mencionaba, pues va a dar pHs bajos, puede interferir, y pues la medición exacta del pH pues solo se hace con electrodo de vidrio. El pH, como sabemos, refleja la presencia de hidrogeniones, más no refleja la presencia de amonio. Es por esto que, o sea, no va a reflejar toda la presencia de ácido, o sea, solo va a reflejar de los hidrogeniones. Un pH bajo lo podemos encontrar en pues una acidosis metabólica, en pacientes que consuman comidas altas de proteínas, o bien un paciente que esté deshidratado, donde la aldosterona se estimula y pues esto resulta en una orina ácida. Asimismo, pues también podemos distinguir una lesión prerrenal de una necrosis tubular aguda, donde se asocia típicamente a un pH alto. El pH alto, pues por eso les digo, es como podemos distinguir de prerrenal a una necrosis tubular aguda. pH alto va a estar en una acidosis tubular renal, en dietas vegetarianas, infecciones ureasa positivo. Y pues es necesario para la interpretación correcta de otros parámetros urinarios y pues hallazgos de sedimentos. La hemoglobina. Igual continuamos con las características químicas. Respecto a la hemoglobina, se detecta igual por tira reactiva, se basa en la actividad de la pseudoperoxidasa del grupo hemo de la hemoglobina, que cataliza la reacción de peróxido y cromógeno para producir un producto con color. La presencia de hemoglobina se puede presenciar con puntos verdes, que ese se va a dar por eritrocitos intactos, que pues que es lo que va, o bien se puede presentar como un patrón verde homogéneo. En esto se va a dar por hematuria marcada, o bien porque los eritrocitos se lisaron, o por un pH urinario alcalino, o una baja gravedad específica, o bien una hemoglobinuria por hemólisis intravascular. Y pues aquí, o sea, igual ya vimos lo de los falsos negativos y pues los falsos positivos. Respecto a la glucosa, pues igual, tiene otro mecanismo, utiliza la glucosa oxidada como catalizador, y la glucosa que es oxidada, la glucosa primero se oxida pues a ácido glucónico y a peróxido de hidrógeno, y a través de esta pues actividad de la peroxidasa, el peróxido de hidrógeno entonces ya reacciona con los cromógenos que ya dan color al producto, y va a detectar concentraciones desde 0.5 hasta 20 gramos por decilitro. Igual, pues mediciones más exactas, pues va a ser ya con métodos enzimáticos como la hexocinasa. La proteinuria, pues se menciona que existe una proteinuria fisiológica, que esta no debe ser mayor de 150 miligramos en 24 horas para adultos y de 140 miligramos para niños. Sin embargo, como sabemos, esos pueden variar también por edad. Y pues, por ejemplo, también, por eso es importante en el caso de la proteinuria lo que mencionábamos de que no se haga ejercicio extenuante previamente para que esos valores no se vean alterados. La tira reactiva de alúmina, este está basado en el efecto de la alúmina en un buffer que causa un cambio en el pH proporcional a la concentración propia de alúmina. Es por eso que puede variar de
verde pálido, a verde o azul. Es sensible a la albúmina, pero tiene poca sensibilidad para otras proteínas. Por ejemplo, proteinuria tubular o por rozamiento. Y también pues tiene un límite de detección que era lo que veíamos de falsos negativos, o sea, de 0.25 a 0.3. Entonces, no voy a identificar lo que es la microalbuminuria. Y pues también se puede influenciar por el estado de hidratación. También es un método semi-cuantitativo que puede seguir desde 0, 3 cruces o 4 cruces. Es por eso que para medir la proteinuria se recomienda la excreción de proteínas en 24 horas, ya que esta pues promedia la variación de la proteinuria causada por el ritmo circadiano y pues es el método de referencia. Puede ser medida la proteinuria por análisis químicos, técnicas turbodimétricas o bien técnicas de fijación a colorante. Cuantifica la cantidad total de proteínas y esta no cuantifica solo albúmina, como veíamos en la anterior, que no detectaba otras que no fueran la albúmina. Sin embargo, es impráctico y es sujeto a errores, por lo que les mencionaba que los pacientes pues o bien sobrecolectan la muestra o bien la infracolectan. Y pues como mencionaba también el doctor Verdugo, o sea que pues ahí van con su tanquecito de orina pues en el camión o en el taxi, pues o sea sí les resulta a ellos difíciles. Es por eso que